Bueno, sin duda, la meditación mindfulness se ha convertido y se está convirtiendo en un fenómeno. Primero porque atiende a una necesidad de muchas personas, a una necesidad social, que es a que aprendamos a vivir de forma más consciente, más calmada y así contrarrestar con esas vidas que hemos ido acumulando en los últimos años de mucho estrés, mucha ansiedad, muchos problemas de origen, vamos a decir, neurológico, psicológico, que afecta a nuestro bien vivir, ¿no? Y es cierto, hay múltiples estudios, yo te invito a hacer una búsqueda rápida por Google para que veas el impacto que puede tener en la vida de una persona a nivel de salud mental la práctica de mindfulness continuada. Ahora bien, sí es cierto que a medida que algo se hace famoso, que se viraliza, también empiezan a aparecer muchas voces inexpertas hablando del tema, se crean muchos prejuicios, nuestra mente a veces, en vez de profundizar en un tema y comprenderlo a fondo, lo primero que hace es intentar comprenderlo en poco tiempo, ¿vale? Esto es lo que hace nuestra mente, lo que hace nuestro cerebro para intentar ahorrar energía. Quiero saber qué es esto de mindfulness, entonces me pongo un vídeo de 5 minutos o le pregunto a alguien o me leo un libro y ya creo que sé lo que es mindfulness, ¿no? Sin embargo, esta práctica, para realmente obtener los beneficios, que puede ser, por ejemplo, la reducción del estrés, una mejora de estado de ánimo, mejor capacidad de regular las emociones, mejora en el sueño, incluso resolver problemas profundos, complejos que llevamos arrastrando durante muchos años, como traumas o insomnio crónico, como fue mi caso. Para realmente beneficiarse de eso, hay que saber bien lo que es mindfulness y sobre todo saber bien cómo se practica mindfulness. Entender que esto es como un entrenamiento, no es algo inmediato, no es una panacea, no es una medicina milagrosa que de repente porque yo haga una vez o dos o tres ya voy a obtener todos esos beneficios, ¿no? Aquí estamos hablando de un proceso que tiene que ver con una reestructuración de nuestro cerebro, de regulación, de cómo nuestra capacidad racional, la corteza prefrontal, regula lo que sucede en esa parte más emocional, más visceral, como la amígdala, como el tallo cerebral, como todos esos procesos intuitivos que a veces pueden ser contraproducentes a nivel de supervivencia, ¿no? Porque yo puedo tener un miedo porque esté teniendo ahora mismo un problema real, algo que está pasando ahora, pero también tengo esa capacidad de sentir miedo incluso cuando ya ha pasado ese problema o miedo a que podría pasar en un futuro, ¿no? Y ahí es cuando el miedo se puede volver contraproducente. Ya no está haciendo una función quizás de supervivencia, sino que incluso está impidiendo que mi vivencia sea lo mejor posible. Por ello, tenemos que comprender que mindfulness no es una práctica para tomársela a la ligera, de bueno, pues yo practico un poco, 10 minutos todos los días, o me pongo un vídeo en YouTube con una meditación con música de fondo. Luego es que aquí ya hay muchas cosas que se mezclan con relajación, un tipo de meditación, otro tipo de meditación, mindfulness, y lo más normal es que esto sea un cacao. Entonces la primera pregunta que podríamos hacernos en este vídeo para arrancar lo que quiero tratar aquí es si merece la pena practicar mindfulness por tu cuenta, a modo autodidacta. Vale. El lado positivo de practicar por tu cuenta, pues obviamente es que no vas a tener que gastar mucho dinero, vas a poder investigar por tu cuenta con esa libertad que a veces tenemos, y me incluyo porque yo soy muy autodidacta, de elegir los libros que queremos leer, de elegir los meditadores que nos guían en una meditación en YouTube gratuita, por ejemplo. Pero también es cierto que nos falta esa parte, la contra de esto es que nos puede faltar una estructura de cómo seguir los pasos para ir avanzando en mi práctica de mindfulness y sobre todo asegurarme que lo que estoy haciendo es lo correcto, que no estoy cometiendo errores básicos que son los que me impiden avanzar.
Yo esto lo asemejo mucho a un deporte o a una disciplina que quieras aprender. Por ejemplo, en mi caso estoy aprendiendo recientemente a boxear. Y claro, cuando uno empieza a boxear, como es mi caso, se da cuenta que aunque ya más o menos imaginaba que era algo complejo, se da cuenta de la complejidad que en realidad conlleva aprender algo realmente de manera profunda, ¿no? Para beneficiarte de los beneficios que tú quieras de boxeo. En mi caso es algo más de salud. Al gustarme y al moverme mucho, pues es algo interesante para mi salud, me mantiene en forma, y también pues para saber cómo posicionarme, defenderme si en algún momento pues me pasa algo, y por lo menos saber cómo reaccionar, o por lo menos saber mantener la calma para responder a una situación que por supuesto no quiero que suceda, una situación violenta. Dicho esto, claro, uno se pone a practicar boxeo y dice, vale, tengo que estar pendiente de la posición del cuerpo, mi posición natural es esta, entonces tengo que estar así, de esta manera, tengo que saber bien cómo poner los hombros para protegerme, las manos que estén por debajo de los hombros, de los ojos, perdón, la respiración que sea calmada, los hombros que estén relajados. Tengo que mirar hacia adelante siempre, no mirar hacia mis pies. Cuando doy un paso hacia un lado, muevo primero el pie que está más cerca de ese paso que quiero dar, lo acompaño con el otro sin cruzar las piernas, es decir, y todo esto es lo más básico del boxeo. Al final es algo muy profundo. Y si yo estuviese aprendiendo a boxear por mi cuenta, con vídeos de YouTube, bueno, podría conseguir cosas, pero creo que realmente cuando estoy aprendiendo de verdad es en un gimnasio, con una persona experta, con una persona que sabe lo que es boxear, que lo practica y que además sabe lo que es enseñar a personas que no tienen ni idea de boxeo. Es decir, tiene que tener esa mentalidad de principiante para comprender que esa persona necesita una base, ¿vale? Digo esto porque mindfulness yo lo asemejo mucho a este tipo de aprendizajes. He dicho boxeo, podría decir baile, podría decir aprender a tocar el piano, podría decir muchas cosas. Estamos en una era donde podemos ser autodidactas por toda esta información que tenemos en Internet, pero también es verdad que infravaloramos lo influyente que es tener un buen profesional que te enseñe, que te guíe en esta práctica. Por lo tanto, aunque sé que puedes estar pensando que hay un conflicto de intereses porque yo me dedico a enseñar mindfulness, simplemente te digo que tengas en cuenta la sugerencia o el consejo de que te guíes por un profesional de mindfulness. No tengo por qué ser yo. Si soy yo porque conectas conmigo, porque tienes insomnio y es algo que conecta más porque yo lo he superado y eso te motiva a hacerlo conmigo, está bien. Pero que si decides que tu profesional, que tu profesor de mindfulness sea un budista o una persona que lleva años dedicándose a este mundo, que da cursos de mindfulness oficiales y tal, eso sí, asegúrate que sea un buen profesional, está bien también. O sea, no te quiero vender mis cursos o mis sesiones individuales. Obviamente sí que hago esto porque necesito sustentarme económicamente y me gusta trabajar de esto y seguiré a esto, pero no pienses que te estoy intentando vender algo que no necesitas, para nada. Si tú quieres realmente aprender meditación mindfulness, el primer consejo que puedo darte es acude a un buen profesional. Te vas a ahorrar mucho tiempo, incluso puede que dinero también, porque cuando acudimos a alguien bueno de verdad, es algo que en el momento en el que vas aprendiendo todo va rodando, si aplicas todo lo que esa persona te va guiando, y los beneficios están ahí, porque eso es algo científico que se puede comprobar en mindfulness. Pero tenemos que saber realmente qué es mindfulness, cómo practicar y seguir una estructura, porque no solo es siéntate y cierra los ojos y siente la respiración. Dicho esto, voy a hacer para este vídeo unos errores típicos que solemos cometer o tips básicos para empezar a meditar, aunque quieras por tu cuenta, está bien, pero que por lo menos no cometas estos errores. Luego, si quieres profundizar, si quieres avanzar en tu práctica, haz caso a lo que te acabo de decir. Acude a un profesional. Yo doy sesiones individuales, cursos, también hay otras personas, lo que tú quieras. Pero por lo menos vamos a centrarnos ahora en, vale, vas a seguir en tu camino autodidacta,
Pero no cometas estos errores si realmente quieres practicar mindfulness bien y beneficiarte de esta maravillosa práctica. ¿Cuáles son los errores típicos que cometen los principiantes, las personas que empiezan a meditar, que empezamos a meditar? Porque yo también cometía esos errores, por lo tanto voy a hablar con conocimiento de causa. Lo primero, tenemos que saber qué estamos haciendo. Esto puede parecer muy obvio, pero te aseguro que la gran mayoría no sabe lo que está haciendo cuando empieza a practicar meditación. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ver. Todos tenemos una idea de lo que es meditar. Tenemos una imagen en la cabeza. A algunos se nos vendrá una imagen de un monje con una túnica naranja, pelo rapado, sentado en posición de loto en un bosque, ¿vale? Y eso es meditar, ¿no? O también se nos puede venir a la imagen esa idea que se ha metido mucho en Occidente sobre ese modo zen de que meditar es estar siempre en calma, con musiquita de fondo, con las campanas de fondo sonando, como si estuviéramos en una burbuja levitando, ¿sí? Es decir, todos podemos tener una imagen de lo que es la meditación, aunque no tengamos ni idea. Aunque no podamos ser honestos y decir, mira, es que no tengo ni idea de lo que es meditar, aún así nuestro cerebro nos va a hacer creer que sí tenemos alguna idea. Y esa idea puede ser extraída de libros, de películas o de alguien que nos ha comentado alguna vez algo, ¿no? Pero tenemos que realmente saber cuando vamos a practicar qué es lo que vamos a hacer. Esas imágenes que tenemos en la cabeza, que sean solo imágenes, vamos a dejarlas de lado y vamos a ir a lo más práctico, a lo más sencillo, a lo más terrenal. Si yo me siento a meditar, obviamente el tema de las posturas, podría hablar de ello, pero haría el vídeo muy largo y para eso tenemos las sesiones. Entonces vamos a centrarnos en simplemente sentarte en una postura cómoda, una postura relajada, que tengas tú el cuerpo relajado. Si es una postura excesivamente cómoda, nos va a llevar hacia una situación de más adormecimiento, de quedarnos ahí en un estado de sopor, incluso aburrimiento. Por lo tanto, también la postura, aparte de cómoda, tiene que ser un poco erguida, ¿no? Si no tienes mucha flexibilidad, lo mejor es coger una silla, sentarte, apoyar la espalda si te surge algún dolor y asegurarte de que más o menos la espalda está recta, los hombros relajados. Es importante posar las manos sobre los muslos y los pies sobre el suelo. Importante, no cruzamos los pies, las rodillas quedan paralelas y las plantas de los pies bien enraizadas en el suelo. Cuando tengas esta postura, ahora podemos preguntarnos qué es lo que vamos a hacer en la práctica. Vale. Lo más básico de mindfulness es entender que estamos practicando la atención. No podemos controlar los pensamientos. Esto es una de las cosas más limitantes, que es pensar que la meditación es controlar la mente, controlar los pensamientos, dejar de pensar, mente en blanco, todas estas cosas que se dicen que, si bien pueden atender a una explicación de una sensación que en algún momento alguien muy avanzado en la práctica haya sentido, a nivel práctico, cuando estamos hablando de personas que todavía no se han iniciado esta práctica, es más bien un limitante. Pensar que tengo que dejar la mente en blanco. Porque ya ahí tengo como una tarea, un objetivo de tengo que dejar de pensar, y como no dejo de pensar, porque la mente hace eso, pensar, entonces al oír el ruido de mi mente pienso que estoy haciendo algo mal, entonces abandono la práctica, esto no es para mí. Este es el error más típico que yo creo que el 99% de las personas cometemos cuando empezamos a meditar. Por lo tanto, no controlamos pensamientos, no controlamos respiración, tampoco queremos hacer respiraciones profundas, alargadas y siempre controlando la respiración, porque eso atiende a otro tipo de mentalidad que no es la contemplativa, que es la que se trabaja de inicio. Esto es importante, lo más básico de la práctica de atención plena. Entonces, si no controlo la respiración, no voy a controlar mis pensamientos. ¿Qué es lo que realmente controlo? Bueno, lo que podemos notar es que lo que sí podemos gestionar, dirigir, es la atención. Yo en este momento puedo dirigir mi atención, por ejemplo, a la ventana.
¿vale? Yo deliberadamente digo, voy a dirigir mi atención a mi vista, al sentido de la vista, y miro mi ventana. Y puedo dirigir la atención un poquito más profundo, es decir, ¿qué veo a través de la ventana? Pues mira, estoy viendo unos ladrillos, estoy viendo unas ventanas, estoy viendo pues el edificio de enfrente, estoy viendo una chimenea, estoy viendo un color verde, una suciedad en las esquinas del color verde. Siempre puedo ir como profundizando en mi atención, en mi curiosidad sobre qué es lo que estoy, en este caso, viendo, ¿no? Entonces puedo dirigir mi atención ahí. Pero ¿qué pasa? Que de repente mi atención se va a otro lugar, que es, por ejemplo, a qué voy a hacer esta noche, qué voy a hacer para comer, y ahí es cuando me he distraído. Me he distraído y eso es algo normal. Dirigiendo la atención, en este caso, a la respiración, que es una de las primeras cosas que se hace. Yo estoy notando la respiración. Mi cuerpo está inhalando, exhalando, yo noto la respiración. Mi atención, vuelvo a la atención, que es lo que gestionamos, deliberadamente está ahí, en la respiración. Pero va a haber un momento, o muchísimos momentos, en los que esa atención va a pasar algo que me distraiga. En el momento en el que me doy cuenta de que mi atención ya no está en la respiración, ese es un momento también de conciencia, porque me estoy dando cuenta de que mi atención se ha ido. Mágicamente algo ha pasado que de repente, si yo estaba notando la respiración y estoy ahora pensando en lo que voy a hacer después, o un pensamiento de esto no sirve para nada, esto de meditar, o yo no lo hago bien, cualquier pensamiento, ¿no? Entonces, ese momento de me doy cuenta de que mi atención no está en la respiración, es ahí cuando aprovecho para decir, volver a la respiración. Dirigir de nuevo la atención a la respiración. Y cada vez que yo hago esto, cada vez que me distraigo, me doy cuenta y vuelvo, estoy practicando mindfulness. Ese es el músculo atencional que yo estoy practicando. Le estoy diciendo a mi cerebro, le estoy diciendo a mi mente, ya sé que pensar en el futuro es importante o recordar cosas del pasado es importante, es lo que hace la mente de manera natural y lo hace con una buena intención, no lo hace para jodernos. Ya sé que eso es importante, pero también es importante notar la respiración. Y le decimos esto a nuestro cerebro con la dirección, con esa intención de dirigir la atención al punto donde yo elija, que puede ser la respiración o puede ser el cuerpo. Volviendo a esa pregunta, ¿qué estoy haciendo en la práctica? Cuando alguien nos dice, presta atención al momento presente, ¿qué es el momento presente? Momento presente significa cuando nos centramos en el aquí y en el ahora a través de el cuerpo. Tú puedes pensar, tu atención puede estar en la mente y pensar en el futuro, ¿verdad? Puedes imaginar cómo va a ser tu vida dentro de 10 años. O puedes imaginar que vas a desayunar mañana. Y eso es algo que es de cara al futuro, no está pasando en este momento, pero eres capaz de hacerlo, ¿verdad? Pero lo que no eres capaz es de sentir algo que no sea en el momento presente. Tú no puedes sentir la respiración de dentro de un minuto. No puedes sentir tus pies dentro de 30 minutos. Solo puedes sentir los pies en el momento presente. Solo puedes sentir esta inhalación en el momento presente. Por lo tanto, cuando hablamos de momento presente, de traer la atención al presente, estamos diciendo, dirige tu atención al cuerpo. Dirige tu atención a la respiración, que al final es el cuerpo, porque notas la respiración, el movimiento de cada inhalación, exhalación en el cuerpo. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo cuando practicamos mindfulness? Practicar nuestra atención. Soy consciente de dónde está mi atención y vuelvo al cuerpo. Entonces, lo primero es que estoy practicando. ¿Qué estoy practicando? Eso es lo primero. Saber qué es lo que estoy practicando. Lo segundo, importante, un error que cometen, si no el 99%, el 97% de las personas que empiezan a practicar meditación. Meditar con un fin inmediato.
Yo he escuchado, he oído que a fulanito, menganita, le ha venido muy bien meditar y está mucho mejor y está más calmada y ya no tiene tanta ansiedad, ha dejado los medicamentos. Oímos eso y pues yo quiero meditar también. Pero nuestra mente está condicionada a pensar que los beneficios que obtenemos de algo son inmediatos. Es decir, si meditar a esta persona le ha venido bien, a mí también, entonces voy a meditar con esos pequeños errores de pensar que tengo que dejar la mente en blanco, que no tengo que pensar, y voy a meditar porque estoy mal, ¿vale? De repente un día estoy mal, me siento intranquilo, intranquila, estoy nervioso, tengo ansiedad. Voy a meditar porque como la meditación es buena para la ansiedad, pues blanco y en botella, ¿no? Es una asociación sencilla. Si meditar es bueno para la ansiedad, cuando tenga ansiedad, medito. ¿Sí? Bueno, pues aunque esto suene muy lógico, es todo lo contrario. En el sentido de la meditación no funciona o no debe de utilizarse como un medio, con un fin inmediato. Es decir, yo estoy sintiendo ansiedad, medito para quitarme la ansiedad. Error. Eso es de las peores cosas que podemos hacer cuando estamos practicando meditación. ¿Por qué? Porque la meditación no funciona, sobre todo al principio, como una pastilla de me encuentro mal, medito, me relajo, ya está. La meditación, como decía al principio del vídeo, es un entrenamiento. Uno va adquiriendo una habilidad para permanecer presente, estar consciente de sus sensaciones, de sus pensamientos, de sus reacciones, sin involucrarse con ellos, sin reaccionar, sin querer solucionar lo que está pasando en el interior. Esa falta de reactividad, sobre todo momentánea, nos aporta muchos beneficios. Vamos obteniendo más calma, estamos más presentes, podemos elegir mejor la respuesta que queremos dar a cada situación, pero esto es una habilidad que se entrena. Por lo tanto, no esperes al principio, sin ninguna práctica, ponerte a meditar y sentir algo espectacular. La meditación mindfulness, la atención plena, significa observar tu experiencia sin juicios. Observación sin juicios. Es una práctica contemplativa. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que yo no tengo que meditar solo cuando estoy mal, ni tampoco solo cuando estoy bien. Tengo que meditar, tengo que practicar meditación cuando no me apetezca, cuando sí me apetezca, cuando me encuentre bien, cuando me encuentre mal, porque yo lo que estoy haciendo es observar, sentir ese paisaje que tengo de pensamientos, emociones, que es un paisaje cambiante, es como el tiempo. Yo ahora miro a mi ventana y hace un poquito de luz, pero está medio nublado. Pero eso no significa que eso vaya a estar siempre así. A lo mejor dentro de un rato miro y ha cambiado el paisaje. A lo mejor mañana hay mucha más luz y todo se ve con un color distinto, ¿sí? Entonces nuestro mundo interno es igual que el tiempo, va cambiando. A veces hay tormenta emocional, a veces hay calma, a veces hay algo más neutro, a veces hay preocupación, a veces hay satisfacción. El mundo emocional que se relaciona con el externo funciona así, es algo cambiante. Entonces, cuando yo medito estoy acostumbrándome a notar todo ese paisaje cambiante. Esto es algo muy liberador porque cuando realmente notamos que todo es transitorio, que todo es impermanencia, nos damos cuenta de que no siempre tenemos por qué reaccionar a todo lo que nos pasa. Normalmente el sufrimiento viene de ser muy reactivos, de querer controlarlo todo, de si estoy triste no aceptar la tristeza y empezar a hacer algo para quitarme la tristeza. De si estoy alegre, de ayer estaba alegre y hoy no estoy alegre, ¿por qué no estoy como antes? Y ahí empieza el sufrimiento, ¿no? Entonces debemos entender cómo funciona la naturaleza de nuestra mente y observar todos esos movimientos, ya sea mentales, emocionales o físicos. Por lo tanto, meditar significa contemplar tu experiencia. Sin juicios significa que no tienes que sentir algo en concreto. Olvida las expectativas que tú tengas de la meditación y céntrate solamente
en el momento presente, en lo que tú estás sintiendo. Si tienes ansiedad, ¿cómo se siente la ansiedad? ¿Cómo se experimenta en el cuerpo? ¿Qué está sucediendo en la mente? ¿Está tratando de solucionar algo? Aprender a observar los pensamientos es parte de esa práctica contemplativa. Por lo tanto, uno de los errores más comunes también es meditar con un fin inmediato. Porque tú puedes tener un propósito de voy a meditar para ser más consciente, voy a meditar para gestionar mejor mi estrés. Bueno, eso es un propósito. Y eso es como decir, voy a hacer ejercicio para mejorar mi condición física, no hay ningún problema. Pero si dices, voy a hacer ejercicio para quitarme esta ansiedad, ahí puede haber un problema. Entonces, es muy importante y es un error bastante común, insisto. Algo importante que tiene que ver con esto último que hemos dicho es darte cuenta, cuanto antes te des cuenta de esto, mejor, más vas a avanzar en tu práctica. La meditación es un entrenamiento. Repítetelo las veces que haga falta. Es un entrenamiento, no es una pastilla, no es la panacea, no es algo para encontrar un resultado inmediato, es un entrenamiento. Por eso es importante establecer una rutina. Si yo quiero mejorar mi condición física, por ejemplo, quiero correr una maratón, que es lo que me diría cualquier coach o cualquier entrenador o cualquier preparador físico. Lo que me diría es, vale, si tú quieres correr una maratón, si quieres mejorar tu condición física, tenemos que correr todos los días, o por lo menos un día sí, un día no, la constancia, ¿sí? Entonces, pues elaborarás un plan para salir a correr, un día correrás 10 minutos, otro día 15, ir aumentando, lo que sea. Vale, pues la meditación lo podemos tomar de esta manera también. Es decir, yo puedo practicar meditación 2 veces al día, es algo recomendable. 2 veces al día en meditaciones más o menos cortas, no hace falta que sean muy largas al principio. Luego ya más adelante sí que vemos que podemos aumentar ese tiempo, ¿no? De 10-15 minutos. ¿Por qué 2 meditaciones? Porque es importante que haya momentos en tu vida de atención plena, ¿vale? No que hay muchas personas que cometen este error de voy a meditar 1 hora al día, pero voy a meditar esa hora al día concentrado en un momento. Es decir, me levanto por la mañana, medito 1 hora y el resto del día, ¿qué? El resto del día no estoy consciente, mi mente está en piloto automático, patrones mentales, no me doy cuenta de los pensamientos que tengo, de las reacciones, de mis emociones. Entonces se ha demostrado, de hecho, en las últimas investigaciones, que la práctica de mindfulness es muy efectiva cuando utilizamos prácticas durante el día, momentos de práctica. Por eso yo lo que suelo recomendar y el seguimiento que hago en la práctica cuando hago las sesiones individuales es medita 2 veces al día y luego en actividades cotidianas trae la atención plena. Es decir, cuando te duches, cuando hagas estas actividades que las vas a hacer sí o sí, en lugar de tu atención estar en los pensamientos, en el futuro, que es donde suele estar, o en lugar de estar con una canción o con un entretenimiento, aprovecha ese momento para realmente practicar esto que hemos dicho al principio. Recuerda, ¿qué estoy practicando? Estoy practicando traer mi atención al momento presente. Si me estoy dando una ducha, momento presente, mi cuerpo. Cómo se siente el cuerpo, qué temperatura tiene el agua, darse de vez en cuando cuenta en qué estoy pensando, volver a los pies, volver a la respiración, estar ahí presente. Me distraigo, vuelvo. Es lo mismo que la meditación, vamos a decir, formal, que es cuando nos ponemos un audio, pero aquí lo hacemos de manera más informal. Y esos momentos que creamos de conciencia durante el día nos hacen estar más presentes a lo largo de nuestro día. Cortamos con los patrones de la mente automáticos, cortamos con el piloto automático. Tomarte la meditación como una rutina. Establecer una rutina en la meditación. Eso es algo básico si realmente queremos obtener los beneficios que buscamos en la práctica. Ahora voy a hablar de un error que puede sonar sorprendente, es algo más sutil, este no es tan común, este error, pero que creo que merece la pena que lo trate en este vídeo. Y es que, fijaos, el otro día recibí un correo de una persona, no voy a decir quién, por supuesto, siempre intento ser
precavido. Lo importante aquí es, si yo traigo este ejemplo es para aprender todos juntos, no es para reírme de nadie ni hablar mal de nadie, simplemente pues es un ejemplo que digo, mira, pues esto le puede pasar a más gente, vamos a traerlo para aprender. Me escribió una persona y me dijo, Jorge, quiero que dejes de enviarme correos, porque yo a veces envío correos de próximos cursos que voy a hacer, de sesiones individuales, etcétera, a personas que en algún momento me han escrito, que están interesadas en mis actividades. Y me escribió y me dijo, Jorge, voy a pedirte que dejes de enviarme información sobre tu actividad de mindfulness, que por supuesto no hay ningún problema, porque me he dado cuenta que estaba utilizando la práctica de mindfulness como una forma de evadirme de los problemas. Y a mí me sorprendió el comentario, porque esto es como decir que he dejado de utilizar la bicicleta para ir al trabajo porque tardaba más. Esto chocaría a cualquiera, ¿no? Una persona que viene y me dice, voy a dejar de utilizar la bici porque tardo más en ir al trabajo que yendo andando. ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Entonces le preguntamos, pero ¿a qué te refieres? No, claro, es que yo voy con la bici ahí cargando y tardo más tiempo, me canso más. Entonces prefiero dejarla en casa e ir andando. Sí, la bici. Claro, cualquier persona con 2 dedos de frente le diría, es que ese no es el uso que tienes que darle a la bicicleta. La bicicleta es para montarte, dar pedales y eso te va a hacer ir más rápido y llegar antes a tu trabajo, ¿verdad? Pues esto de mindfulness es así. Cuando una persona a mí me dice que ha utilizado la práctica como un medio para escaparse de sus problemas, para no enfrentar sus problemas, lo primero que me viene a la mente como profesional que soy de esta herramienta es que no has estado haciendo un buen uso de la práctica. No sé quién te ha dicho o cómo has interpretado que la práctica es para evadirte de los problemas. Mindfulness es una práctica que tiene mucho que ver con la aceptación. Si os fijáis, he dicho al principio, es una práctica contemplativa que nos ayuda a observar lo que hay en nuestra experiencia. Y si hay algo negativo, lo noto, si hay algo... Esto, por supuesto, yo lo estoy diciendo de manera muy sencilla, muy a la ligera. Al principio cuesta mirar experiencias desagradables, identificarlas en el cuerpo. Por eso es necesario que practiques con un profesional que te va guiando y que entiendas que esto es un proceso, no es algo que tenga ya que sentir mi ansiedad y estar ahí tranquilamente sintiendo mi ansiedad. Al principio es muy complejo, pero con la práctica se puede hacer. Entonces, yo a esta persona le diría que no es por contestarle a esta persona, es en general, ¿vale? Para no cometer este error. Mindfulness nos acerca a la aceptación de lo que nos pasa. Puede suceder, y esto me lo he encontrado también en otras personas, no solo en esta persona que me escribió, puede suceder que interpretemos que, como yo, por ejemplo, he dicho en algunos vídeos, de cuando notes que estás dándole vueltas a un problema, vuelve a la respiración, detecta lo que ha pasado, acepta y vuelve a tu momento presente. Eso se puede tomar como cualquier problema que tengas en la vida, preocupación, no lo pienses y vuelve al presente, y como una forma de evadirte de esa preocupación y de esos pensamientos. Eso es una técnica que a veces puede funcionar. Cuando detectamos que la mente le está dando vueltas y vueltas a algo que no tiene solución o una rumiación, ese tipo de estrategia de volver a la respiración como una forma de salir de la mente puede ayudar para establecerse en el presente y darse cuenta de que no merece la pena estar pensando sobre ello. Pero claro, si eso se traslada a nuestro día a día, cada vez que yo tengo un pensamiento negativo, que es un pensamiento simplemente que me viene bien para mejorar, progresar en algún tema o fijarme en algún problema para solucionarlo, si yo cada vez que noto eso intento evadirme con la respiración, al final estoy haciendo lo contrario a lo que hace mindfulness, que es dar presencia a todo aquello que está sucediendo, ¿no? Entonces no, mindfulness no es para evadirte de tus problemas. Mindfulness es para hacerte más consciente de lo que realmente es un problema en tu vida, y es una herramienta que nos permite elegir a qué le doy presencia, a qué no, pero no con una intención de yo es que no quiero pensar en los problemas de mi vida, o yo no quiero reflexionar, o yo quiero ser solamente una ameba que viva en el presente y ya está. No, esto me pareció gravísimo, que una persona crea
que mindfulness es evadirse de sus problemas y que la decisión que haya tomado sea evitar mindfulness cuando lo que está haciendo es hacerlo mal. Está haciendo un uso de la práctica que no es el adecuado. Por eso, veis, es tan importante acudir a personas que saben de lo que están hablando, de la práctica, y lamentablemente cuando nos volvemos autodidactas esto es un riesgo, que podemos llegar a interpretar cosas que no son y ir por un camino totalmente equivocado. Mindfulness no es evasión, es acercamiento, es aceptación, es permitir, observar qué está sucediendo en tu experiencia para gestionar mejor eso que está pasando. Y por último, otra de las cosas, quizás no sea tan común como las anteriores, pero también lo he visto, es utilizar la meditación como una burbuja ideal, esa burbuja en la que yo me siento a meditar y encuentro la calma, aquí nadie me molesta, que todo está muy bien, qué maravilla, Y de repente pues hay un ruido que molesta, que interfiere en mi práctica y reacciono. ¿Qué es ese ruido? No debería de haber ese ruido, ya me ha jodido la práctica. O estoy yo en mi burbuja levitando y llego al metro y joder, qué de gente hay, qué asco, y empiezo a generar sufrimiento mental y llego a casa y no me ponen la comida que a mí me gusta, qué asco de vida, todo me sale mal y no puedo dormir y me machaco porque no puedo dormir, qué desastre. No estamos cultivando una atención plena si esto sucede. No estamos cultivando las cualidades que se practican con esta meditación que nos van a hacer la vida más fácil. Porque no se trata de meterte en una burbuja ideal donde todo está muy bien para que luego esa burbuja, que es ilusión, se pinche, vuelvas a la vida real y cualquier problema te esté molestando. Mindfulness tiene que ser algo cotidiano, algo que llevamos a nuestra vida, a nuestro día a día, para que tú sepas cómo gestionar el estrés en el momento en el que aparezca. Independientemente de que estés solo, que estés acompañado, que estés en el trabajo, que estés en el metro o que estés en un atasco. Cómo gestionar esas sensaciones, esa rumiación, esos pensamientos que nos generan sufrimiento innecesario. Por lo tanto, cuanto antes entiendas que mindfulness es algo que va a servirte en el día a día, mejor. No lo utilices como un medio para escapar, tiene que ver con lo anterior que hemos visto, de tu realidad, para entrar en un estado maravilloso, súper agradable, consciente y demás, pero que luego ante cualquier incertidumbre o cualquier cosa inesperada, tu reacción sea esto no es como debería estar, ¿no? Porque ahí está la clave de tu sufrimiento, cuando tu mente reacciona con la realidad enfrentándose a algo que ya ha pasado. De manera compulsiva, claro, hay veces que sí que es necesario enfrentarse a una realidad, ¿no? Para intentar cambiarla. Bueno, dicho esto, me ha quedado el vídeo un poco más largo de lo que pensaba. He intentado hacerlo cortito, escueto, pero como es un tema que me apasiona y que creo que es necesario que las personas lo entiendan bien para beneficiarse de esta práctica, pues creo que era necesario decirlo todo. Voy a apuntar lo último. Mindfulness no es una burbuja, que nos escapemos de nuestra realidad, que estemos ahí inmersos en una realidad ideal, maravillosa, que luego nos va a perjudicar cuando volvamos a la realidad. Vuelvo a insistir, esto es lo más básico. Estos son los primeros pasos. Hice este vídeo con la intención de, si vas a dar unos primeros pasos en mindfulness, por lo menos dalos bien, ¿vale? No vayas por un camino equivocado que te haga perderte, que te haga estar confuso o que incluso te haga abandonar la práctica porque digas, es que esto no me funciona, ¿no? Por lo menos esos primeros pasos. ¿Quieres profundizar? Tienes mi contacto. Puedes escribirme en cualquier momento para alguna duda y si quieres tomar unas sesiones individuales para perfeccionar tu práctica, para que yo te dé herramientas, meditaciones para que puedas seguir practicando, por supuesto que estaré más que encantado de atenderte.
También tienes los cursos de mindfulness de 8 semanas. Yo doy MEPM y MBCT, son 2 cursos distintos, pero muy válidos y están apoyados por la evidencia científica, son cursos oficiales. También los doy a lo largo del año. Entonces, bueno, aquí estoy para lo que necesites. Y para terminar, vámonos con una pequeña práctica, ¿vale? Para que este vídeo no sea solo teoría, porque además esa es otra de las cosas que se suele creer, ¿no? Que mindfulness es algo conceptual, que empiezo a leer mucho y a leer y a leer y a ver vídeos y almaceno el conocimiento en mi memoria, en mi mente, pero realmente luego no hace un servicio a mi vida. Esa información no está haciendo un servicio. Por eso es importante llevar esa información a la práctica. La práctica es lo que va a hacer que tú aprendas a gestionar bien los problemas y aprendas bien la herramienta y te beneficies de los resultados. Dicho esto, vamos a hacer una pequeña práctica, 3 minutos, 4 como mucho. Entonces, en este momento te invito a esas indicaciones que veíamos al principio de la postura, notar cómo está tu cuerpo en este momento. Quizás lleves ya un rato en una misma postura y prefieras hacer algunos cambios o cambiar directamente tu postura. Y poco a poco vamos cerrando los ojos y está bien para ti. También puedes dejar los ojos entreabiertos con la mirada fija en un punto en el suelo. Y vamos trayendo la atención al cuerpo, notando las plantas de los pies, las piernas, notando cómo estás sentado. Y observando cómo se siente el cuerpo, cómo está el cuerpo. ¿Hay algún dolor, malestar? ¿Sensación agradable quizás? Si por ejemplo notas cansancio, ¿en qué parte del cuerpo notas el cansancio? Si notas calma, paz, ¿cómo se siente en el cuerpo? Simplemente observando lo que hay, nada más que hacer. Y también notando cómo está tu mente. ¿Qué pensamientos aparecen por tu mente? Si la mente está agitada, solo reconociendo, no es necesario arreglar, no es necesario hacer nada. Y si te distraes, recuerda que esto es normal, es lo que la mente hace, distraerse. Amablemente, cuando hayas notado esta distracción, simplemente regresa a notar en qué estabas pensando, cómo está tu mente, cómo es tu estado emocional, ese paisaje emocional del que hablábamos. Y a continuación dirige tu atención suavemente hacia la respiración, hacia ese lugar del cuerpo donde notas el movimiento al inhalar y al exhalar. Quizás el movimiento lo identifiques en el pecho o quizás lo notes en el abdomen. Y simplemente ancla tu atención, permanece ahí en la respiración, notando el movimiento al inhalar, las sensaciones al exhalar. Y cada vez que te distraigas, utiliza la respiración como un ancla para volver a la respiración una y otra vez. Y poco a poco vamos ampliando la atención para volver a incluir el cuerpo, dejando entrar algún sonido, notando la temperatura de la sala donde estás. Y finalmente abriendo los ojos. Para finalizar esta práctica. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y que tengas un buen día.